Bien, dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 10:10. Dice: si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Había una vez un campo que necesitaba ser talado, ¿cierto? Talado, esa palabra la estuve buscando ayer y apenas hoy apareció. Talar, gracias Señor. La voy a usar más adelante, pero estuve buscando esa palabra, tanto que puse, ahorita uno de los puntos la puse otra porque no la encontraba, pero ya la encontré. Había un campo que necesitaba ser talado, árboles. Habían árboles que se iban a recoger una cosecha de madera. Y entonces contrataron a un grupo de personas. Entre esos había unos jóvenes muy fuertes, se necesitaba fuerza para ese trabajo. Pero también había un anciano que se notaba que ya era trajeadito en eso de talar árboles y llevaba muchos años talando árboles. Y entonces resulta que empezaron su trabajo. Claro, como era de esperarse, estos muchachos arrasaban eso, pegaban por aquí, pegaban por allá, salían pedazos de madera, acerrín por este lado, impresionantemente. Y este hombre anciano estaba sentado. Y estos muchachos trabajan duro y dele, y dele, y dele. Y cuando volteaban a mirar, este hombre estaba sentado. Eventualmente se paraba, se levantaba, eventualmente como que se veía algo de movimiento en el anciano, pero volvía y se sentaba. Y escúcheme bien, llegó el final del día y llegó el momento de hacer cuentas de cómo les había ido, porque les pagaban por la cantidad de árboles que habían cortado. Entonces empezaron a pasar los muchachos y 30 árboles. Oh, 30 árboles. Pasó otro, 25. Muy bien, buen trabajo, toma por tus 25 árboles. Otro, 17. Ah, muy bien, muy bien. Otro, 28. Wow, este es el que más ha cortado. Y de últimas pasó el anciano. Cuando leen la cantidad, dice 42. Y entonces estos muchachos empezaron a mirarse entre sí, que eso no era lógico, porque ellos estuvieron trabajando desde que arrancaron hasta el final sin parar ni una sola vez. Y dele. Y cada vez que voltean a mirar hacia el anciano estaba sentado. ¿Cómo es posible que este anciano haya cortado más árboles que ellos? Entonces, por supuesto, salió la duda. ¿Y usted por qué si trabajó menos? ¿Cómo hizo usted para cortar más árboles? Entonces el anciano les dijo: pues lo que pasaba es que cada vez que ustedes me veían sentado, lo que yo estaba haciendo era afilando el hacha. Y dele con paciencia, porque los otros ya estaban trabajando con un hacha sin filo. Más esfuerzo, más cansancio. En cambio este hombre afilaba el hacha y cada vez que cortaba, cada golpe era por lo menos 3 golpes de estos muchachos. Eso es sabiduría. Y creo que Dios está pidiendo a nosotros sabiduría. Ahora la pregunta es: bueno, Señor, ¿a ti qué te interesa? ¿Por qué te interesan las hachas? ¿Será que el Señor está interesado como en las hachas? ¿O qué tiene que ver este Eclesiastés cuando dice que si se usa un hacha sin filo hay que hacer doble esfuerzo, por lo tanto afila la hoja? ¿Por qué el Señor está interesado en el trabajo de campo? Yo creo que no es la dirección del texto. Yo creo que Dios está dándonos una analogía con este versículo. Y esa analogía yo creo que tiene que ver con la pérdida de filo espiritual. Podemos nosotros perder filo espiritual. Algunos tal vez están aquí, o precisamente esa es su razón de su ayuno, porque sienten que han perdido el filo. Y Dios quiere que nosotros seamos como este anciano, efectivos. Yo sé que Dios quiere que nosotros demos mucho fruto. Dios quiere vernos avanzar. Pero si nosotros no le prestamos atención a lo que Dios nos está queriendo decir aquí, podemos estar cansados de trabajar y trabajar sin fruto.
Y muchas veces la falta de fruto en nuestras vidas tiene que ver con un hacha sin filo, es decir, una espiritualidad sin filo. Cuando perdemos el filo, espiritualmente hablando, se nota en algunas áreas de nuestra vida. Tal vez hay muchas áreas en las cuales se puede notar la falta de filo, ¿no? La frialdad espiritual. Pero creo que hay dos cosas que son muy importantes que nosotros reconozcamos y las usemos como una forma de examinarnos si nuestro filo se ha acabado. Y es que todos comenzamos afilados, pero hay que hacerle mantenimiento al hacha. Todos comenzamos afilados, pero si el hacha no se afila, si nuestra vida espiritual no se afila, se va desgastando. Entonces esa es la invitación que creo Dios nos quiere hacer a nosotros durante estos días de ayuno. Que estos días de ayuno sean sentarnos a afilar el hacha, afilar nuestra vida espiritual. Los que han trabajado en el campo saben que las hachas son inagotables, ¿no? Esas hachas hasta se heredan de generación a generación. Por más que le saquen filo, como que nunca se acaban, ¿cierto? Como que están diseñadas para no acabarse, pero están diseñadas para ser continuamente afiladas. Yo creo que nosotros también hemos sido diseñados para largo tranco. Y lo que pasaba con la lectura que hicimos hace un rato de David, ¿no? O del salmista, tal vez estaba en un tiempo de que se le acabó el filo, necesitaba sentarse a afilar. Entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo se nota que nuestra vida espiritual se ha desafilado o que estamos trabajando sin filo, gastando muchas fuerzas? Yo creo que hay dos cosas. La primera razón o la primera síntoma de una vida espiritual sin filo es que se pierde la sensibilidad a la voz de Dios y a las impresiones del Espíritu Santo. Ahí está. Yo creo que esta es una de las razones, de las señales de que hemos perdido el filo. Perdemos sensibilidad a la voz de Dios. El Espíritu Santo habla a nosotros a través de impresiones. Trae impresiones, a veces de gozo, a veces de paz, de incomodidad, ¿cierto? A veces, eso es una de las maneras que el Espíritu Santo habla. La voz de Dios la encontramos en su palabra, la voz de Dios la encontramos en la exposición de la palabra de Dios, la voz de Dios la vemos en la creación, la voz de Dios la vemos en Jesús mismo, y nos damos cuenta que nuestro filo se ha desgastado cuando te examinas un poco y te das cuenta que hace tiempo que no escuchas la voz de Dios, que hace tiempo que no tienes una percepción del Espíritu Santo como solía ser anteriormente, que antes sentías que Dios te hablaba y tú decías, o sea, sé que no me habló audiblemente, pero ¿sabes qué? Estoy seguro que fue Dios. Cuando eso empieza a perderse, es una señal de que se está perdiendo el filo. Mire cómo lo dice la Biblia. Mateo 23, 14, 15 dice: de esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no comprenderán. Cuando vean lo que hago, no entenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que los sane. Esa es una señal de que perdiste el filo, cuando no escuchas la voz de Dios. Tal vez hay personas en este momento que están en ese dilema. Dice: Señor, pero no oigo, no sé qué hacer, no escucho tu voz. ¿Cuál es la dirección? Pues esa es una señal de que hemos perdido nuestro filo y de que el Espíritu Santo no nos está guiando. Esa es una señal que nosotros empezamos a actuar en nuestras fuerzas porque no escuchamos la dirección de Dios. Empezamos a decidir mal porque no escuchamos la voz de Dios. En Hebreos 5:11 lo dice de otra manera. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema,
pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Otra versión dice, les entra por un oído y les sale por el otro. Este versículo, a veces me siento identificado con este versículo porque yo veo que el domingo se predica, en el ayuno se predica, espada y café se predica sobre algo, y uno va y habla con las personas de la iglesia e hicieron todo lo opuesto, todo lo contrario a lo que se enseñó. Y entonces el escritor de Hebreos dice, qué frustración de que uno les dice una cosa y parece que ustedes no están oyendo y no están entendiendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que las personas no se dan cuenta de eso. Yo me doy cuenta desde mi posición de pastor, de predicador, que cuando enseño la palabra de Dios, las personas van y viven de otra manera y no, como que no lo ven. ¿No te has dado cuenta de eso? De que hay personas de que, pero si esto es obvio. Sí, una vez llegó una pareja aquí a la iglesia y empezó a hacer discipulado, primeros pasos, se bautizaron y un domingo no vinieron. Qué raro, estaban muy juiciosos, pero bueno, normal, alguna cosa se les presentó. Cuando me fijé y entré a las redes sociales y cuando veo las fotos del matrimonio de ellos en la iglesia católica, del domingo que no vinieron, sí, yo decía, ¿qué es lo que es? O sea, no entiendo, no la agarro. Les entra por un oído y les sale por el otro. Estaba haciendo el discipulado a otra pareja, una chica con sus hijas, y estaban en el discipulado y también se bautizaron y todo eso. Y un día me las encontré por la calle. Te extrañamos hace días. No, estábamos bautizando a nuestra niña. ¿Yo qué? Esa es una señal de que el filo de esa hacha se acabó. Y eso por nombrar, tal vez ellos son bebés espirituales. Y bueno, lo entiendo, son bebés espirituales. Pero hay casos de personas que llevan años en las cosas de Dios y están volviendo a repetir conductas o hábitos que ya habían dejado en el pasado. Y otra vez volvió la grosería a su boca, y otra vez volvió el amor por el licor, y otra vez volvió los hábitos del que el Señor le rescató. Esa es una señal clara de que el filo se le acabó a esa hacha, de que no se ocupó como este ancianito de sentarse un ratico y afile, y afile. Quiero preguntarte algo para que lo pienses, lo reflexiones en esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que crees haber escuchado a Dios? Si estás anotando, escríbelo. ¿Cuándo fue la última vez que crees haber escuchado a Dios? Entonces, esta es una señal de que el filo se nos acabó, que nuestra sensibilidad espiritual se apaga y no somos capaces de escuchar la voz de Dios como la escuchábamos al principio. Hay un hombre en la Biblia, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿se acuerdan de Samuel? Samuel fue entregado por su mamá al servicio en el templo y lo entregó ante Elí. ¿Si era Elí el sacerdote que estaba a cargo de él? Elí era el sacerdote que estaba a cargo de él y era su maestro, un hombre de experiencia, de muchos años de recorrido, de caminar con Dios casi que toda su vida. Y una noche Samuel escuchó una voz, Samuel, y Samuel se levantó corriendo a donde su maestro. Sí, señor, a la orden. Y él iba todo dormido. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Me llamaste? No, vaya, se acuesta. Y se acostó Samuel. Al rato otra vez, Samuel. Y Samuel se levantó y le dijo, Señor, ¿me llamaba? Y Elí otra vez dormido. ¿Qué hermano? ¿Qué es lo que está pasando? No, yo no lo estoy llamando, vaya, acuéstese. Y entonces fue y se acostó. Si ven, si notan el corazón de Elí, que debería escuchar a Dios y no lo estaba escuchando. Y pasó una tercera vez y se levantó Samuel y Elí la cogió. Dijo, aquí el problema soy yo, no estoy oyendo. El Señor te está hablando, hermano, porque yo no he sido capaz de escucharte para hablarle a un niño. Porque Samuel era un niño. Los mandamientos de Dios debería recibirlos Elí.
Pero lo recibió ¿quién? El que tenía los oídos más abiertos. Se había endurecido el corazón de Elí. Mira que los años en las cosas del Señor es chévere, pero pueden ser peligrosos si nosotros no nos damos cuenta que caminamos y estamos perdiendo nuestro filo y dejamos de escuchar la voz de Dios. No nos puede pasar. Y otra cosa que sucede, otro síntoma de que no tenemos filo, es que dejamos de ser una herramienta eficaz en las manos del Señor. Cuando dejamos de ser fructíferos para Dios, eso es una señal de que nuestro filo se desgastó. Quiero hacértelo entender con un texto de la Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis 14:14 dice: entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Yo creo que esta es una promesa en la palabra de Dios de que va a venir un tiempo donde va a haber mucha cosecha. Yo creo que se acerca un tiempo donde va a haber mucha cosecha. Cosecha es almas, personas que van a acercarse a Jesús, naciones enteras que van a girar su rostro a Dios, ¿cierto? Pero yo quiero hacerte una pregunta en base a este texto que leímos. ¿Cuál crees tú que es la herramienta a la que se refiere que tiene Jesús ahí en su mano? Una hoz, la palabra. A ver, ¿quién da más? Para recoger la cosecha, ¿cuál es esa herramienta filosa? La iglesia. La iglesia es la hoz. O sea, tú y yo quiero estar al frente de ese día en que se recoge esa cosecha. Es decir, quiero tener el filo necesario para cuando el Señor determine levantar esa cosecha, ser la herramienta en las manos de Dios para recoger esa cosecha. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Pero escúchame, si no estoy afilado espiritualmente, no puedo ser ese instrumento utilizado por Dios. Necesitamos estar afilados espiritualmente porque se acerca una gran cosecha, iglesia. Los últimos tiempos son inminentes. Y una de las cosas que va a pasar en los últimos tiempos es que va a haber un gran volver del corazón a las personas hacia Dios. Pero se necesitan herramientas filosas para cosechar. Tal vez Dios está esperando encontrar esas herramientas filosas acá en la iglesia. La pregunta es si tú y yo somos esa herramienta filosa o hemos permitido que el tiempo, las circunstancias, los resentimientos, las heridas, los problemas con otros cristianos, los errores de la iglesia, las realidades de tu vida, tu enfermedad, tu situación económica, todo eso te haya hecho perder tu filo y cuando llegue el momento de ser usado no estuvieras listo. Eso sí me daría a mí mucha tristeza. Personalmente yo, que toda mi vida desde chiquito he caminado en las cosas del Señor y siempre he anhelado ser parte de los que trabajan por el Señor, que cuando sea el momento no esté listo o esté sin filo. O sea, la herramienta que no sirve es desechada en el momento en que se necesita, ¿sí o no? La herramienta tiene que estar lista para el momento en que se necesita. Por eso debemos estar pensando continuamente si hemos o no perdido nuestro filo espiritual. ¿Has perdido tu filo espiritual? ¿Alcanzabas personas para Dios al principio y ya nadie llega a la iglesia por ti? Nadie conoce de Jesús por ti. A nadie le presentas a Jesús. Si eso ya no está pasando, es una señal clarísima de que el filo se ha desgastado. Porque si hay algo que Dios nos ha llamado a hacer, es atraer a las personas a Jesús. Definitivamente, ese es el propósito de la iglesia, ese es nuestro propósito en resumidas cuentas, atraer a las personas a Jesús. Y si no atraemos a nadie a Jesús, es una señal de que el filo
se desgastó. No estás siendo efectivo, estás demasiado ocupado en otras cosas que no tuviste tiempo de afilar tu herramienta, sino que estás dedicado a consumir, a conseguir cosas, a buscar relaciones, a buscar tu propio éxito en la vida. Así que no descuides tu filo espiritual, porque va a llegar un tiempo en que si no estás afilado, seremos desechados. Y yo no quiero eso, definitivamente yo no quiero. Así que 21 días de ayuno y oración es un tiempo para afilarme. Este año voy a afilarme todo lo que pueda, como este ancianito, sentarme las horas que sean necesarias para sacarle filo a mi herramienta, para que cuando sea necesario usarla, corte. Hay una historia en la Biblia, que esa es la que quería llevarlos. Todo esto era como un preámbulo. Primero, una concientización de que, ojo si tenemos nuestro filo gastado. Y hay una historia en el Antiguo Testamento sobre un muchacho que perdió su filo, y está en Segunda de Reyes. Para entenderlo tenemos que entender un poquito el contexto. Samuel, ¿se acuerda que hablé ahorita de Samuel? Se volvió un gran profeta de Dios, y él como que fundó una escuela de profetas. Una escuela de profetas era como una academia para nuevos sacerdotes, digamos, para nuevos profetas, digamos, para personas que iban a aprender la palabra de Dios, a aprender muchas cosas, como una academia. Entonces Samuel la fundó, luego Elías la heredó y siguió con ella, y luego Eliseo la tomó, y lo que vamos a leer fue estando Eliseo como el jefe de esta escuela de profetas, y lo encontramos en 2 de Reyes 6 del 1 al 7. Escuchen bien, dice: cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos, allí podemos construir un lugar para reunirnos. Es decir, nos quedó pequeño, necesitamos ampliar las instalaciones. Entonces le dijeron a Eliseo que si podían ir a hacerlo. Me parece bien, les dijo Eliseo, vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era una hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios, preguntó Eliseo, el profeta. ¿Dónde cayó? Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Tremendo, es una historia loca, pero es una historia que creo que habla sobre este tema de no perder su filo. Aquí hubo un muchacho que perdió su filo, perdió su hacha, perdió su herramienta, perdió su filo. Y si este es tu caso, quiero darte varias cosas para ayudarte y darte esperanza. Ya te hablé de ahorita hace un instante de cómo nosotros podemos estar mal con el tema del filo, pero quiero darte esperanza, quiero darte soluciones, quiero darte salidas por la palabra sobre cómo recuperar tu filo. Porque esta prédica no se llama cómo saber si tenemos o no tenemos filo, sino cómo recuperarla, ¿cierto? Entonces, quiero que lo primero que pienses es en algo. Que si es tu caso, el de haber perdido tu filo, estás en este ayuno de 21 días porque perdiste tu filo, o estás luchando para volver porque sientes que ya perdiste ganas, fuerza, ánimo, no escuchas la voz de Dios, ya no atraes a nadie para Jesús en tu vida, entonces no te rechaces a ti mismo, o más bien no te desprecies, no te condenes, porque esto de perder el filo es más común de lo que tú crees. Este muchacho era un chico metido con Dios, era uno de los profetas, estudiante de profeta, es decir, estaba dedicando su vida a Dios, estaba dedicando su tiempo a capacitarse, a prepararse, estaba sirviendo, porque estaban construyendo su
sus nuevas instalaciones. Sin embargo, eso quiere decir que no te preocupes si sientes que perdiste tu filo, porque es algo que le pasa, si no a todos, a la gran mayoría de personas. ¿Cuántas veces he perdido yo mi filo? Muchas. He sido golpeado por el ministerio, he sido confrontado por la iglesia, confrontado por mis propios errores, por mis malas decisiones. Durante años he tenido que dar 2 o 3 pasos atrás para sentarme a volver a afilarme, porque en repetidas ocasiones he perdido mi filo. Y este año tenemos que volver a afilarnos. Entonces, no te sientas mal por perder el filo, porque es algo que va a suceder. Si ahorita te sientes súper filoso, déjame decirte que posiblemente se te va a acabar ese filo. Te sientes entusiasmadísimo, súper animado. Las personas llegan a Jesús gracias a tu predicación, a tu testimonio, tu estilo de vida. Eres agradable a todos, inspira a las personas. Eso significa que muy pronto ese filo se va a acabar. Pero no es el acabose. Es decir, si se te acabó el filo, no significa que ahí murió todo. Como muchas personas piensan, hay personas que se les acabó el filo y renuncian, abandonan, reniegan, dicen nunca debía haber comenzado este camino, se alejan, se apartan, porque no entienden que hace parte del trasegar cristiano que nuestro filo sea comprometido. Mire, un filo no se desgasta si no se usa. Así que posiblemente sea hasta una buena señal. Significa que has venido usándolo y has venido entregando lo mejor de ti para agradar a Dios, y por naturaleza el filo se acaba. Entonces eso es importante, y no te desanimes porque tu filo se haya acabado, porque te sientes desanimado, porque estés pasando por una época de una crisis de fe. No te desanimes. Este muchacho dedicó su vida al servicio del Señor, era alguien activo, pero eso sí, aprendamos de él, que tan pronto caigamos en cuenta que perdimos el filo, buscamos recuperarlo. Es que ese es el problema. El problema no es perder el filo, el problema es no volver a recuperar el filo. Yo les decía ahorita que las hachas son como interminables. O sea, yo digo, tantos años sacándole filo y parece que no se hubiera acabado, ¿cierto? Porque son diseñadas para eso. Y yo pienso que tú y yo fuimos diseñados, como les decía, para un camino largo, pero tienes que estar parando continuamente a afilar, afilar, afilar. Entonces, cuando te das cuenta que perdiste tu filo, puede ser una sensación horrible. ¿Qué sensación tuvo este muchacho cuando perdió su hacha? ¡Ay, no! Y era prestada, ¿cierto? O sea, dijo, ¿y ahora yo qué hago? Y esa puede ser la situación de muchas personas cuando caen en cuenta, cuando el Espíritu Santo les muestra que han perdido su filo. Se desfrustran y piensan que yo jamás debía haber perdido mi filo. Un hombre de Dios jamás pierde su filo. Una mujer de Dios no tendría que estar pasando por momentos sin filo. Al contrario, nuevamente les digo, que pierdas tu filo es una demostración que lo estabas usando. Pero tan pronto te des cuenta y el Espíritu Santo te haga caer en cuenta, tienes que recuperarlo de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la actitud del chico cuando perdió el hacha? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo, porque no me cabe en la cabeza no volver a casa con esa hacha, ¿cierto? Entonces tienes que, y este es un punto importante, si quieres escríbelo, asume la responsabilidad. Asume la responsabilidad. Te digo la verdad, la pérdida de esta hacha fue culpa de este muchacho. Tal vez nosotros no entendemos mucho el tema de las hachas, porque ya vivimos en una época que nosotros no usamos. ¿O cuántos tienen hacha en la casa? A ver, ¿cuántos de ustedes han usado un hacha? Madre también. ¿Tú has usado hacha alguna vez? ¿O has usado hacha? Bueno, yo he usado un hacha, pero la verdad es que muchas personas hoy en día no tienen idea de qué es un hacha. Resulta que el hacha
es un elemento metálico que tiene un huequito en la parte de atrás donde se le incrusta un palo. ¿Para qué qué? Para que ese palo sea el de donde uno agarre y, ¿cierto que sí? Ese palo se mete el hacha y en la parte superior se le mete una cuña. Se le clava una cuña para que ese palo se extienda y no se salga el hacha, ¿cierto? Es más, algunas personas, y los que han usado hachas lo saben, antes de salir a trabajar meten el hacha dentro del agua, porque eso expande la madera. Y eso lo hacen como medida de seguridad para que cuando estén no se les salga el hacha, ¿cierto? Entonces, es responsabilidad de quien usa el hacha, porque primero que todo es un arma peligrosa. Un hacha es un arma peligrosa. Entonces, quien usa el hacha, su responsabilidad es velar que esté bien, para no matar a otro o para que no se le caiga el hacha al agua, ¿cierto? Usted tiene que velar por esa responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande. Y si pasa algo como pasó, es culpa del muchacho, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Los que usamos carro, ustedes saben cómo funciona eso. El carro es una responsabilidad muy tremenda. Usted no puede coger y subirse el carro y irse. Usted tiene que revisarle el aceite, revisarle la gasolina, revisarle el agua, revisarle los líquidos para frenos, el hidráulico, que las llantas estén infladas, que todo se vea bien. Pues si usted se sube al carro y arranca como si nada, ¿de quién es la culpa si sucede un accidente? Es mi responsabilidad. Y yo quiero motivarte a esto. El haber perdido el filo es tu responsabilidad. Este chico debió haber revisado esa hacha antes. Nosotros perdemos el filo y es nuestra responsabilidad. Él perdió el hacha por su culpa. Así que no cabía que él estuviera echándole la culpa a otros. Es que el que la prestó no me dijo. Sí, pero hermano, estaba su vida en juego. ¿Cierto que sí? Ay, no, a mí no me dijeron que la vida yo pensé que el cristianismo era salud, dinero y amor y paz con mis hermanos, y esas cosas no deberían pasar en la iglesia. Es su responsabilidad saber de que usted está tratando con gente, de que precisamente en la iglesia es el lugar más peligroso que pueda existir. Y usted debe asumir esa responsabilidad en lugar de vivir echándole la culpa a los demás de la pérdida de su filo. ¿Tú te imaginas que yo llegue a la presencia del Señor después de haberle servido al Señor más de 30 años? Y no, resulta que una ovejita me sacó la lengua y yo dije, ay no, qué pereza no servirle a la gente tan desagradecidos que son. Y ¿sabe qué? Yo me voy a alejar de Dios. Pum, dejo botado todo. Yo llego a la presencia de Dios, le digo, Señor, ¿sabe qué? Yo me salí de la iglesia y me fui a los caminos de Dios porque la hermanita Pancrasita me sacó la lengua y no forjó su carácter, y yo no tengo por qué lidiarle con los problemas de los demás. ¿Eso es justificación? ¿Tú crees que Dios va a aceptar esa justificación? ¿Tú crees que Dios va a aceptar esa justificación que muchos sacan, que dicen, es que la iglesia está llena de hipócritas? ¿Tú crees que Dios va a aceptar esa justificación? Tenemos que hacernos responsables. Tal vez alguien te hizo algo. Tal vez la iglesia te falló. Pero tú y yo determinamos cómo respondemos ante esas fallas. Asume la responsabilidad de que si perdiste tu filo, no fue, o sea, yo no estoy diciendo que los problemas no sean reales, o que no lleguen a pasar, o que sencillamente tú los tengas que pasar por alto como si nada. No, pero hazte responsable y toma la actitud correcta frente a las cosas que te pueden herir, porque la mayor parte de las personas que están cansadas hoy en los caminos de Dios, la mayor parte es problemas interpersonales. Ni siquiera es doctrina, ni siquiera es, no, la gente. La Biblia dice que el hierro con el hierro se afila. Lo mismo el hombre con el hombre se forma su carácter. Pero si tú respondes cuando te afilan huyendo, no recuperas el filo. O sea, te imaginas el hacha, uno le pasa la lima al hacha y el hacha, ¡ay no!
Y la segunda no se deja pasar la lima, el hacha huyendo a ser limada. ¿Por qué? Ay, no, es que la lima es muy agresiva. A mí no me gusta la lima, es toda grosera, toda altanera. No, pues más bien afíleme con un trapo. No he visto una hacha afilada con un trapo. No se afila con un trapo. Tiene que ser con otro metal igual de fuerte a ella. Por eso nuestro carácter es formado con otros. Díganle a los casados, ¿sí o no? Pone 2 limas. Son 2 limas a sacarse filo. Los hijos, los padres, las relaciones en el trabajo son limas que están afilándonos. No huyas de la lima. Entonces, eso es lo primero. Hazte responsable y reconoce que es tu culpa estar desafilado. Deje de andar diciendo que es por culpa de la hermanita esa que me cortó las alas y yo no llegué a hacer todo lo que Dios tenía para mí porque esta mujer me cortó las alas. Mi testimonio personal tuvo que ver con eso hace unos años. Hace muchos años, cuando empecé mi ministerio, una persona en liderazgo sobre mí me abusó de su autoridad y me maltrató durante años, yo creo. Por supuesto que me resentí, me llené de rabia y perdí mi filo, lo perdí. Y me la pasaba culpando a esta persona porque estaba en autoridad. Era la esposa de un pastor. Estaba en autoridad. Y literal me cogió a mí y como Saúl intentaba ensartar a David contra la pared con su lanza. Esta mujer la cogió contra mí de esa manera, de todas las maneras posibles. Se metió con mi esposa, se metió con mis hijos, se metió con mi economía, me pospuso. Ella misma me confesó un día que por causa de ella no recibí bendiciones de la misión donde trabajaba, que me iban a promover, porque ella lo impidió. Y yo cuando supe eso y todo lo que viví con ella, yo dije, uy, no, esto no debe pasar en la iglesia. Y perdí mi filo por un tiempo. Y el Señor, pues por supuesto permitió que yo viniera a su presencia, llorara, pataleara, alegara, hiciera todo lo que solemos hacer cuando me cortaron las alas. Dios, esta mujer se interpuso entre el propósito tuyo y yo. O sea, le di demasiado poder a esta mujer hasta el punto de creer que ella era capaz de torcer los propósitos de Dios. No entendía que era parte del propósito de Dios, pero sí perdí mi filo. Y por la gracia de Dios tuve que reconocer que yo no podía vivir toda la vida culpándola a ella, porque perfectamente pude haber dejado todo y estar ahorita por allá, no sé, tal vez trabajando, consiguiendo plata, haciendo otras cosas. Pude haberlo hecho, pero por la gracia de Dios Él no permitió y me hizo caer en cuenta de que el del problema era yo. ¿Cómo así? Pero es que ella fue la que hizo esto. Dios tratará con ella, pero el del problema era yo, porque yo vivía culpándola a ella de que yo no estaba cumpliendo el propósito de Dios por culpa de ella. Y eran mentiras. Era mentira. Yo tuve que decirle al Señor, Señor, ok, es mi culpa. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Al no perdonar. Porque si yo no perdono, eso es acabar con el fin que Dios me da. Un ministerio, una persona que no perdona, no es efectiva en las manos de Dios. Tal vez fue la enseñanza, tal vez fue la formación para mí, pero ya tengo que vivir sin dejar de culparla. ¿Y sabes por qué estoy hoy acá, digamos, sirviéndole al Señor con propósito? Porque un día decidí perdonar eso. Decidí entregarle al Señor mi responsabilidad y dije, Señor, tengo que perdonar y seguir adelante. No puedo seguir siendo prisionero de mi pasado. Entonces no es culpa de otros que tu filo se haya perdido, es tuyo. Ay, yo sé que esta parte duele, yo sé que muchos están allá peleando, tal vez en su casa están diciendo, no le huyas a la lima, no le huyas a la lima si quieres estar afilado.
Entonces lo primero es hacerse responsable. Lo segundo, para poder recobrar el filo, es deja de podar. Entonces ahí fue donde dije yo que es la palabra que estaba buscando. Entonces puede cambiar podar por talar. Es que podar es como con tijeritas y en el jardín, pero el hacha no poda, el hacha tala. Entonces, deja de talar. Es decir, tú te imaginas a este muchacho golpeando el palo, el árbol con el palo sin el hacha, y seguir dándole y péguele al palo y péguele al tronco con el hacha. ¿Cierto que es ridículo? Mira, cuando te des cuenta de que has perdido tu filo, deja de talar. Cuando te des cuenta que has perdido tu filo, deja de talar. Ahora, entiéndame bien, porque yo no estoy diciendo deje de servir a Dios, deje de hacer las cosas. No, deténgase. Deténgase a ver qué fue lo que pasó. Hay personas que están hace rato dándole y dándole, llevan 2 años sin filo, y dándole, y no se preguntan el por qué, y siguen pegándole, y se volvieron religiosos. Hacen las cosas por costumbre. Hace rato perdieron el filo, pero no se detuvieron. Siguen dándole y siguen dándole sin hacerse un examen. Cuando digo deje de talar, estoy diciendo pare y examínese. Si perdiste tu filo, tienes que parar y examinarte. ¿Qué tienes que examinar? Hazte preguntas como: ¿sigues enamorado de Jesús? ¿Estás creciendo? ¿Estás dando fruto? Hay personas que siguen dándole sin ver esto. No analizan cuándo fue la última vez que una persona fue influenciada por ti a seguir a Jesús o a conocerle al menos. Eso es dar fruto. Dar fruto es también la conducta ha cambiado. Ya dejas de ser amargado para convertirte en una persona gozosa. Pero si al contrario la amargura ha avanzado, eso significa que el filo se ha perdido. Pero ojo, ¿cuántos años llevas así? ¿Cuántos años llevas así? Detente, examínate. ¿Estás dando fruto? ¿Estás enamorado de Jesús? ¿Sientes que estás creciendo? Haz lo que hizo este muchacho después de detenerse. ¿Recuerdan qué hizo el chico cuando se dio cuenta que el hacha se le cayó? A ver, gritó: ¡ay, Señor! ¿A quién se refería con ¡ay, Señor? A Eliseo, ¿cierto? Al maestro. ¡Ay, Señor! Entonces, ¿a quién acudió? A su maestro, ¿cierto? Acudió a su maestro. No sigas haciendo lo que estabas haciendo. Corre a tu maestro y dile: Señor, me acabo de dar cuenta que perdí el filo. Tal vez esta prédica sea ese llamado para que te des cuenta que perdiste el filo. ¿Qué es lo que debes hacer? Corre a tu Señor y dile: Señor Jesús, yo no me había dado cuenta que había perdido el filo. Yo pensé que era natural cogerle pereza a la palabra de Dios. Yo pensé que eso era normal, dormirme en la predicación en el culto los domingos. Yo pensé que eso era normal, que me daba pereza orar. Yo pensé que era normal que yo no sienta nada en la adoración y la alabanza. Perdí el filo. Yo pensé que era normal no sentir ganas de hablarle a nadie de Jesús. Yo pensé que eso era normal, pero hoy el Señor ha destapado mentes y las ha hecho caer en cuenta de que su filo se había perdido. ¿Qué haces? Corre desesperadamente al Señor y le dice: Señor, se me perdió el filo. Se imaginan los ojos que parecían 2 huevos fritos gigantes de este chico diciéndole a Eliseo: me perdieron y no era mía. No era mía el hacha. El Señor va a recibirte y va a restaurarte. Mira, hay personas que no corren a Dios cuando pierden su filo. Pierden el filo y entonces dicen: probé con la iglesia y eso no funcionó. Vamos a intentar otra cosa. Vamos a meternos a yoga, a ver si encuentro paz.
voy a meterme me voy a meter de cabeza al trabajo porque ya estoy distraído y el trabajo me ocupa y entonces tengo más plata y esa es la solución perfecta. Y empiezan, en lugar de correr a Dios para recuperar su filo, acurren a cualquier cosa, a cualquier otra persona. Lo bueno de este chico es que acudió a su maestro porque él tenía el poder de ayudarlo. ¿Cómo sabía este chico que él tenía poder de que Eliseo le ayudaba? Lee la historia y te vas a dar cuenta que Eliseo ya había hecho algunos milagros. De alguna manera este profeta representa a Jesús. Y en nuestras vidas, ¿sabes que Dios lo ha hecho con otras personas? Dios permitió que Pedro, después de que perdiera el filo el día que lo negó y decidiera volverse a trabajar en su antigua profesión de pescador, Jesús fue y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. ¿Y qué pasó? Pedro recuperó el filo. Y lees en Hechos que cogió y predicó en un día y se convirtieron 3,000. Semanas después, hace unos días quería devolverse a su trabajo, a ser pescador. Y semanas después, ¿qué estaba haciendo? Cortando vino. ¿Por qué? Porque su maestro le restauró el filo. Judas no se dejó restaurar el filo. Judas no corrió a su Señor. Yo estoy seguro, iglesia, estoy segurísimo que si Judas corre al Señor, estaríamos hablando del apóstol Judas en este tiempo, como alguien que en lugar de salir porque su filo se acabó, volvió, corrió a Jesús. Dios, se me acabó el filo, Señor, perdóname. Yo creo que el Señor lo hubiera restaurado. Entonces, no acudamos a las personas. Yo sé que Dios nos afila con otras personas, pero las personas son insuficientes, ¿sí? No sé, no tengas tantas expectativas de las personas. Un psicólogo puede ser un complemento, pero no tengas tantas expectativas porque te vas a desilusionar, porque son salidas humanas ilimitadas. En la iglesia podemos ayudarte hasta cierto punto con el consejo, nuestra oración, la orientación por medio de la palabra del Señor. Sin embargo, seguimos siendo insuficientes. ¿Sí? No tengas tantas expectativas de los seres humanos para recuperar el filo. Corre al Señor, que en Él sí puedes recuperar completamente tu filo. Ya deja de fijarte en las vasijas y fíjate en el que sostiene la vasija, que es el Señor. Entonces, detente y examínate. Era lo otro que quería decirles. Otra cosa que quiero decirles es que en el texto Eliseo le hace una pregunta a este chico. ¿Recuerdan? ¿Quién le preguntó a Eliseo? A ver, ¿quién lo dice primero? ¿Dónde cayó el hacha? ¿Dónde cayó el hacha? Entonces la pregunta que yo quiero hacerte hoy, y yo sé que tú lo tienes claro: ¿dónde perdiste el filo? ¿Dónde fue que perdiste el filo? Dice que el texto dice que este muchacho tenía claritico dónde era y se lo llevó al lugar exacto y dijo: ahí se me cayó. Yo sé que todos los que estamos aquí, los que me están viendo por internet, todos saben dónde fue que se perdió el filo. Un choque con esa persona, un pecado que permitiste, comenzaste a juntarte con la persona equivocada, aceptaste una relación, tomaste un atajo, te peleaste con alguien, te disgustaste con Dios, sentiste que Dios te falló porque no te respondió una oración. No sé cuál sea tu caso, pero todos tenemos claro dónde fue que perdimos el filo. En el texto vemos que no importa que se te haya caído el filo, lo importante es que vuelvas al lugar donde se cayó, donde se perdió. Es decir, ve y soluciona eso que causó que se perdiera el filo. Yo sé que puede ser doloroso, pero así como el profeta
Eliseo fue con el muchacho al lugar, el Señor va a ir contigo a ese lugar donde perdiste el filo. Es doloroso, duele yo les cuento que aceptar que esta mujer que me afectó tanto en mi vida ministerial, personal, familiar, económica, en todos los aspectos, aceptar que yo tenía que volver a lidiar con esos sentimientos que ella me produjo, aceptar que yo tenía que perdonarla y verla como mi hermana en Cristo. Eso para mí era doloroso, pero ahí fue donde se me cayó el hacha y pasé 1 o 2 años totalmente que no daba frutos ni resultados y no escuchaba la voz de Dios. Aceptar eso fue lo que me liberó, porque yo pude ir, tuve la oportunidad de tener conversaciones con ella y expresarle mi deseo de perdonarle. Pero eso, te digo la verdad, eso no causó nada, porque después el sentimiento volvió. Fue en la presencia de Dios, en el secreto de Dios, volver a ese momento y decir: Señor, decido perdonarla. ¿Sabes qué pasó? El filo volvió. El filo regresó, volvió paz. Tampoco puedo decirte que fue un tácate de un segundo que pasó. Fue un proceso, pero hubo un momento en que tomé la decisión y me puse firme con esa decisión. Y había gente que me recordaba y me apoyaba a mi amargura. Me decía: a mí también me lo hizo. Es que no es justo lo que le hicieron. Yo estoy de acuerdo con usted, yo lo apoyo, me decían las personas. Y eso era como abrirme más la herida. Tuve que hacer con la ayuda del Espíritu Santo un proceso de sanidad, pero tuve que volver al doloroso momento de las ofensas, porque no fue una ni fueron 2, fueron 3, fueron muchas veces, fueron años de persecución. Sin embargo, cuando regresé allá, encontré la lima que afilaba mi hacha. Entonces el Señor fue conmigo a ese lugar, como Eliseo fue con este muchacho, a recuperar el filo que había perdido. Pero la solución de Eliseo fue muy chistosa: un palo. ¿Sí escucharon que leímos qué hizo Eliseo? Sacó un palo. Eliseo, ¿no te han dicho que existe algo que llaman los imanes? Un palo no atrae a otro palo, eso solo funciona con los imanes. Y yo me ponía a pensar, bueno, no entiendo por qué Eliseo escogió un palo. ¿Qué tiene que ver esto del palo? Y vinieron 2 pensamientos a mi cabeza sobre 2 cosas que pasaron que tienen que ver con un palo. La primera cosa fue cuando el pueblo de Israel, de mano de Moisés, salió de Egipto. El pueblo de Israel necesitaba beber agua y cuando llegaron, probaron el agua, era amarga. Dice que cogió él un palo y lo tiró y convirtió esa amargura en dulzura. Pero hay estas 2 cosas: este palo que hace recuperar el filo y ese otro palo que convierte las aguas amargas en dulces. Hay un palo que también fue usado para cambiar nuestra amargura en dulzura. Y ese palo tenía colgado ahí a nuestro Salvador. ¿Cierto que de una vez viene a nuestra mente eso? De que vamos al Señor y la forma que el profeta solucionó el problema fue a través de un palo. ¿Sabes que el problema más grande de la humanidad se solucionó con otro palo? Un madero donde nuestro Salvador fue muerto. Y entonces uno se pregunta, cuando Eliseo trae ese palo y el discípulo lo ve, la primera pregunta que dice: ¿esto será suficiente para salvar esa hacha? Y Eliseo le mostró que sí, porque detrás de ese palo estaba el poder de Dios.
La misma pregunta surge para nosotros: ¿la cruz será suficiente para nosotros? Sí, porque detrás está todo el poder de Dios para restaurar nuestro filo, para traernos nuevamente como lo hizo al principio. Dios, a través de ese palo, restauró nuestra relación rota con Dios. Incluso la restauración de nuestro filo espiritual, no solamente la restauración de nuestra vida eterna, sino nuestro filo espiritual, lo afilados que somos para ser productivos en esta tierra. Incluso en la cruz también se restaura ese filo, porque la salvación no solo es para la eternidad, que eso es lo principal, y gracias a Dios, pero la salvación también es para este tiempo, para que seamos herramientas filosas en las manos de Dios para atraer a las personas a Jesús. Lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente. Y si nosotros clamamos a Dios como leíamos en el Salmo con que iniciamos, si nosotros rogamos a Dios como lo hicimos como leímos en el Salmo esta mañana, Dios nos va a devolver nuestro filo. No culpes a nadie. Acepta tu responsabilidad, ¿cierto? Pídele a Dios que te restaure. Cree que ese palo es suficiente. Cuando dice que cuando Elías metió el palo, ¿qué hizo el hacha? Flotó. Pero ¿qué le dice Eliseo al muchacho? Agárrela. O sea, yo tampoco la voy a agarrar por usted. Tenemos que tomar por fe las promesas de que Dios todavía tiene un plan para nosotros, de que el segundo tiempo de nuestra vida será mejor que el primero, de que la segunda parte de nuestra historia es donde veremos el cumplimiento de sus propósitos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a tener un filo restaurado. Pero tienes que tomar por fe, como este muchacho tomó el hacha que flotó, que eso era lo más loco que había en el mundo. Un hacha flotando, eso no se ve, a no ser de que haya el poder de Dios detrás de eso. Creo que Dios quiere, iglesia, aposento alto, familias que están conectadas, amigos que están conectados por internet, quiere que el 2025 sea el año en que tu filo regrese. O tal vez para algunos sea el año en que Dios les entregue un hacha, porque jamás habían tenido una relación con el Señor. Y tal vez debes iniciar una relación con Jesús para que Dios te entregue una herramienta para que seas efectivo para el reino de los cielos. Y si el Señor te la entregó y estás sin filo, creo que el 2025 será el año donde Dios va a restaurar ese filo, donde podremos ser efectivos y llevar mucho fruto, y hallaremos descanso, y se va a ir la religiosidad, el cansancio, la frustración, porque necesitamos recuperar nuestro filo. ¿Quieres orar conmigo por eso? Vamos a dedicar un minutico vamos a orar, vamos a adorar.